Saludos a todos nuestros amigos de Solidaria Televisión y Radio Solidaria. Les habla José Luis San. Aquí estamos una vez más, justo para empezar una nueva senda, estudiando, aprendiendo, descubriendo las maravillas y los regalos y los tesoros que tiene el libro de Efesios, la epístola de San Pablo a los Efesios. Hoy andaremos por el capítulo 3 y, como siempre, nuestro hermano, pastor y amigo Carlos Rich. Gracias por estar aquí y enseñarnos. Un placer poder estar para que juntos aprendamos, que es diferente, ¿no? Porque aprendemos y somos enseñados por el Espíritu Santo. Precisamente hoy, en este capítulo de esta carta, el apóstol Pablo habla mucho de la revelación y de recibir revelación de parte de Dios. Y claro, él recibió una revelación que quedó escrita y quedó plasmada, pero nosotros recibimos una revelación para poder entender completamente el pensamiento de Dios que quedó plasmado en esto. Porque una de las cosas que la audiencia debe de entender, y cualquier persona que se acerque a la Biblia habla de historia, pero no es un libro de historia. La Biblia habla de poesía, pero no es un libro de poesía. La Biblia es la revelación de Dios, palabra de Dios al hombre. Y en el libro de Efesios se manifiesta de una forma especial esa revelación. Exacto, se manifiesta el plan de Dios y habla mucho sobre eso. Pero vamos a ir viéndolo. Si puedes leer, por favor, del capítulo 3, del versículo 1 al 5, por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Te diste cuenta? 2 veces utiliza la palabra revelado, revelación. Es importante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que habla de su encarcelamiento, porque el apóstol Pablo escribió esta carta desde la cárcel, la famosa cárcel mamertina en Roma. Ahí estuvo encarcelado. Él en sí, estuvo un tiempo en la cárcel mamertina, pero también estuvo con arresto domiciliario durante mucho tiempo. Y el arresto domiciliario consistía en que durante el día él se podía mover dentro de la casa donde estaba, recibir gente, atenderlo, hablar, hacer una vida pseudo normal, ¿no? Porque sin no poder salir y estaba permanentemente custodiado. Ahora de noche se le encadenaba a un soldado para impedir que huya. Entonces era el tipo de encarcelamiento que tenía hasta que vaya a juicio ante el César, que él había apelado a César, sí, ¿no? En un momento. Sin embargo, él este encarcelamiento no lo veía como algo por lo cual entristecerse. No lo veía, no como nosotros hoy en día que vemos las pruebas y vemos las dificultades y vemos cualquier cosa que nos sucede, enseguida decimos, es un ataque del diablo. Sí, o nos ponemos a llorar. A patalear. O quejarnos de Dios. ¿Por qué Dios me permite esto sobre mi vida? Si le amo, si le sirvo. Exacto. Sin embargo, el apóstol Pablo se veía a sí mismo en esa situación como prisionero de Jesucristo. No como prisionero del Imperio Romano, sino como prisionero de Jesucristo. Entonces, porque él sabía, el apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído. Él sabía a quién le había entregado su vida. Y muchas veces los cristianos es como que se olvidan en manos de quién han puesto su vida. Entonces, ¿cómo me puedo quejar yo de que me suceda algo si digo, estoy en las manos de Dios? Y confieso y proclamo, como se dice muchas veces, que si lo que está en mis manos nada ni nadie lo tocará, porque es palabra de Dios, es verdad. Pero entonces, si me sucede algo, ¿por qué me pongo mal?
Porque quizás ignoramos, el pueblo de Dios, que la palabra Señor implica que Él tiene la dirección, las circunstancias, los momentos de toda nuestra vida, pero también tenemos la seguridad que como Señor nos va a cuidar y que cualquier cosa que venga sobre nuestra vida, como dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien aquellos que con un propósito fueron llamados. Entonces, él entendía su llamado y por eso la única razón que él entendía era que era por servir a Jesucristo. De hecho, él estaba preso no por maleante. Porque hay algunos que en tantos años en el camino del Señor uno se topó con todo tipo de gente, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, es que el diablo me ataca y me persigue. No, el diablo no te ataca y te persigue, es que tú hiciste malas cosas. Qué diferente. Y hay que entender otra cosa. El diablo mismo está sujeto al poder, a la autoridad y a los designios de Dios. Él no tiene más poder que Dios. Él no puede hacer lo que quiere. En un momento dado, el diablo siempre está sujeto, siempre bajo el poder, la autoridad de Dios. Exacto. Porque en el libro de Job lo vemos reflejado así. Ahora, lo que quiero hacer diferencia es que en aquellos cristianos inmaduros que dicen, esto es ataque del diablo, ¿cómo el diablo mete la cola? Por ejemplo, si tú has mentido y por causa de esa mentira ahora tienes problemas con la justicia, tienes problemas con tu esposo, no es que el diablo metió la cola, es que tú hiciste lo que no debías. Exactamente. Por dar un ejemplo concreto, ¿no? Es que el diablo metió la cola y ahora me va mal en los negocios, Hacienda me está atrás. Bueno, si tú estafaste o mentiste en tu declaración de Hacienda, no es que el diablo metió la cola, es que tú hiciste las cosas mal. Tenemos que empezar a diferenciar si queremos madurar en el Señor. Y no dejar puertas abiertas al mal. Exacto. Yo una vez aprendí esto de una forma muy sencilla y también de una forma muy doméstica. Un día de que empezó a llover mucho, de repente nos dimos cuenta que habíamos dejado una ventana abierta. Y cuando corrimos, todo el suelo estaba empapado de agua. No era culpa de la tormenta, ni de la lluvia. Fue un descuido nuestro, por dejar la ventana abierta. En cuanto la cerramos, ya no entró el agua. Sí. Tenemos que cuidar nuestra vida. De a quién le abrimos nuestros pensamientos, el corazón, las intenciones y los hechos, para no llevarnos y muchas sorpresas. Veces la terquedad, porque el gran problema es volver a cometerlo. Volver a dejar la ventana abierta. Volver a dejarla, pero no por descuido, sino porque no va a llover. Si te dicen que va a llover, cierra la ventana. Bueno, pasemos, porque para el apóstol Pablo, él que esperaba el juicio, como dije anteriormente, ante el César, el motivo de su prisión era predicar su esfuerzo misionero en predicar a los gentiles. Porque verdaderamente Pablo fue el gran apóstol de los gentiles. Sí. Y que increíblemente, pero vamos a ver después, lo último que en estas circunstancias, porque muchas veces hay gente que le gusta dar pena a los demás. Hay gente que le gusta dar pena o hacerse el mártir delante de los demás. Y Pablo le decía a los efesios, no se entristezcan por esto. No tengan pesadumbre en su corazón por esta situación. Yo no estoy mal, yo estoy bien porque lo que me pasa por servir a Cristo. No por maleante. Exacto. Entonces, él quería que los efesios se dieran cuenta de que sus prisiones redundaban en beneficio de ellos. De hecho, había una característica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre muy impetuoso. ¿Te acuerdas en Hechos de los Apóstoles que cuenta que en Listra, por ejemplo, lo apedrearon y medio muerto lo tiraron fuera de la ciudad y en cuanto se recuperó se limpió el polvo y quiso volver a entrar a la ciudad? Eso nos muestra el carácter, el temperamento de Pablo. Ahora, una persona así con esa hiperactividad difícilmente le dedica tiempo, esa comunión íntima con Dios, como para recibir esta revelación. Entonces, las prisiones de Pablo
le permitieron escribir esta y otras cartas que hoy nos llegaron a nosotros. No solamente fueron de beneficio para las iglesias del siglo I, sino que son beneficiosas para nosotros. Pero estando ahí preso, sin poder, como león enjaulado, hasta que en esa comunión con Dios recibió esas revelaciones de parte de Dios. Entonces aprendemos también en Efesios que cuando vienen problemas o circunstancias, o incluso un tiempo a lo mejor de enfermedad, son momentos en los cuales si estamos gozosos, si estamos abiertos a Dios y no quejosos, es un tiempo de provecho, de bendición, que vamos a descubrir cosas nuevas. Totalmente, totalmente. Hay veces, hay momentos donde Dios quiere pararte de alguna manera para hablarte. Para llamarte la atención sobre algo. Entonces y tú sabes, en el ministerio muchas veces estamos más atentos del ministerio que de Dios. Lamentablemente es así. Sí. Y hay momentos donde Dios te para que recordarte cuál es la prioridad. Sí. Para direccionarte no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, no en tu sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Hay momentos donde Dios tiene que parar, y Dios lo paró al apóstol Pablo ahí. Recordemos que el profeta Agabo se había acercado a Pablo, agarró un cinturón, un cinto, y se ató las manos y le dijo proféticamente: así harán con el dueño de este cinto. Tomó el cinto del apóstol Pablo y le estaba diciendo, y los discípulos le decían que no vaya a Roma, que lo iban a encarcelar. Y él decía: lo sé, pero tengo que ir. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y lo que venía. Exacto. No se escapó de la voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios implicase ir en contra de su temperamento y contra de su forma de ser. Pero él sabía. Entonces, la voluntad de Dios era que él estuviese en esa situación, y el beneficio fue, entre otras, esta carta de Efesios, que a millones y millones de cristianos nos bendice a 2000 años de este hecho. Y cada vez que la leemos, exacto, trae algo nuevo, fresco, profundo. Ahora, fíjate que dice: habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Habéis oído, primeramente, habla de que todo el mundo sabía, porque Efesios era una iglesia eminentemente gentil. Recordemos, hemos hablado en los programas anteriores, que la iglesia de Efesios, después de predicar durante un tiempo, había unos 10, 12 hermanos que los bautizó Pablo, y después estuvo predicando en la sinagoga hasta que se le alborotó la sinagoga, y después se fue a la casa de uno llamado Tirano, que ahí tenía una escuela, y ahí comenzó a predicar, y se convertían judíos y muchos no judíos, gentiles. Y tenemos que recordar que hasta en esa época todo el mundo pensaba que el evangelio era para los gentiles, y que verdaderamente todo tenía que ver, que Dios se ocupaba nada más que del pueblo judío, que el evangelio no era para los gentiles, perdón. Sí. Como si los judíos tuvieran las exclusivas. Exacto, y va a hablar mucho el apóstol Pablo de esto. Entonces, habéis oído significa, ustedes han escuchado que mi ministerio es hacia vosotros, los gentiles. Entonces, ahí estaba diciendo, y cuando habla de la administración de la gracia, la palabra original habla así como de una estrategia implementada. Entonces, está hablando que al apóstol Pablo le fue dada la estrategia específica para los gentiles. Para llevar ese ministerio. Para llevar ese ministerio. Llevarlo a Europa. Exacto. Ahora, fíjate que muchas veces esa estrategia, hay cosas que nosotros no sabemos cómo hacerla, pero Dios tiene la estrategia. Dios lo sabe. Tú que el Señor te llevó a ti a abrir iglesias por varios sitios de España, te habrás dado cuenta que en cada sitio hay una estrategia. Si bien el evangelio, el mensaje siempre es el mismo, pero la estrategia puede que no sea la misma en todos sitios. Sí, porque hay ambientes y hay temas espirituales totalmente distintos, características de la gente, fondo cultural distinto. Exacto. Varían muchas cosas.
Varían muchas cosas. De El hecho, Evangelio es el mismo. tú has abierto iglesias en dos ambientes tan diferentes dentro del mismo España como es el País Vasco y como es Tenerife. Los dos extremos. Para arriba ya no está España y para abajo tampoco. Exacto, pero culturalmente. Sí. La forma de pensar y un montón de cosas. Entonces, cada uno tiene su estrategia, la administración de la gracia, la estrategia de la gracia. La gracia de Dios nos da estrategia, la estrategia adecuada para cada situación. Sí. Eso es lo que entiendo yo. Porque Dios sabe cómo se tiene que actuar en cada momento. Y Él nos muestra la labor y cómo hacer la labor también. Exacto. Hay una palabra que dice, Dios opera en nosotros tanto el querer Como el hacer. Por su buena voluntad. Ahora, cuando dice que por revelación, el apóstol Pablo daba a entender que esto no se lo inventó él, que no viene de su propio corazón, que no es que dije yo acá digo esto y se acabó. No, por revelación significa que por inspiración del Espíritu Santo, porque Dios se lo mostró. Sí. Hablaba específicamente. Y también mostraba que él era el mensajero, ¿no? El mensajero de Dios. Ahora, hay algo muy asombroso. Hablábamos de que Pablo fue el gran apóstol hacia los gentiles. Justamente Pablo, que era el judío más preparado de todos los apóstoles. Sí. Y por mucho, ¿eh? Y por mucho. Y por mucho. Era un teólogo de primera, dentro de lo que es el conocimiento de la Torá y de las escrituras y las profecías. Había sido un hombre formado a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Tenía, digamos, una carrera dentro del judaísmo. Y un reconocimiento social muy fuerte. Exacto. Porque le daban cartas de poder, de autoridad. Y sin embargo, él no se podía creer que lo eligieran precisamente, que Dios dentro de los apóstoles lo eligiera precisamente a él para ser el gran mensajero de los judíos. Y además que no estuvo presente en la muerte de Cristo. Exacto. Como discípulo. Hay que decir que el primer apóstol que tuvo la revelación de que el Evangelio era también para los gentiles, no solamente para los judíos, fue Pedro, ¿no? Fue Pedro. Pero la revelación, la gran revelación la tuvo el apóstol Pablo. Precisamente un hombre que era judío a tal punto que era la persona, hubiese sido la persona indicada para ser a ojos humanos, ¿no? Para ocupar, digamos, el puesto del pastor de Jerusalén, lugar que ocupó Santiago. Santiago, hermano de Jesús. Exacto. Sin embargo, no fue él, sino que él fue el gran apóstol a los gentiles. Y nos trae, pero dentro de la estrategia de Dios, no había nadie que pudiese explicarlo mejor que él, entre otros en esta carta y en este capítulo. Lo que pasa es que también, ahora al estar en Roma, también le ayudó al estar en Roma que tenía doble nacionalidad. Sí. Y podía apelar allí y había sido en alguna forma respetado cuando se enteraron que tenía nacionalidad romana, que eso en aquel tiempo tampoco lo tenía cualquiera. No lo tenía cualquiera, o eras romano de nacimiento. Recordemos que el Imperio Romano era Roma, que ni siquiera era toda Italia, lo que hoy es toda Italia, era parte, y todos los demás eran territorios conquistados, ocupados, y que muchos compraban la ciudadanía romana para tener beneficios, y Roma daba esa ciudadanía y obtenía el beneficio de que vendía esa ciudadanía. Era toda una cuestión económica. Como hoy. Como hoy, exacto. Políticos como hoy. Ahora, cuando dice, bueno, vamos al versículo, antes quería que el hecho de la revelación de que el Evangelio también era para los gentiles, los no judíos, también la tuvo Pedro, también en el Antiguo Testamento Isaías, en el capítulo 49 habla,
Y cuando el Señor habla de la gran comisión, de que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, también hablaba de todo eso, ¿no? Sí. Así que no es algo nuevo, pero sí que la revelación de parte de Dios, el entendimiento completo de esas palabras, se lo dio, vino a través de Pablo. Vino a través de Pablo. Lee, por favor, del versículo 6 y 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Cuando Pedro lo mandaron a llamar por un tema de una visión, lo mandaron a llamar que fuera a la casa de Cornelio, porque había tenido una visión, Pedro dijo, vosotros sabéis cuán inmundo es, o sea, que no era para ellos, para un judío juntarse con los gentiles. En el programa anterior decía que cuando alguien quería insultar a otro, le llamaba perro gentil. Era el peor insulto, porque ellos consideraban a los gentiles como perros. Y aquí Pedro, en esta situación, confiesa que para ellos es inmundo juntarse con los gentiles. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice que los gentiles son coherederos. Está diciendo que esos que durante siglos hemos llamado perros, los hemos menospreciado, hemos creído que eran inferiores a nosotros, o un montón de cosas, ahora somos herederos juntamente, estamos en el mismo nivel de herencia, nada más ni nada menos que la herencia de Dios. De Dios. De la herencia que Dios le dio a Abraham y a través de Abraham a su pueblo, estamos en el mismo nivel de herencia. Que eso implica ser pueblo de Dios en el mismo nivel que el pueblo judío se creía hijos de Abraham. Exacto. Que presumían, somos hijos de Abraham. Ellos presumían, exacto, somos hijos de Abraham, somos de otra estirpe. Sí. Y ahora estaba poniendo a todos los gentiles al mismo nivel. Imagínate qué revolución. Es que el mismo Pedro, cuando tiene la revelación, él mismo reacciona. Y dice, Señor, ¿cómo voy a ir? Y Dios le muestra un lienzo y la palabra de Dios es clara. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Exacto. O sea, que ahí está mi obra también. Pero fíjate, por eso estaba el plan de Dios, la estrategia de Dios implementada. La estrategia era que alguien que podía entender como nadie el contexto judío, era aquel que iba a ser el encargado de mostrar esta verdad, que los gentiles iban a estar al mismo nivel que los judíos. ¿Y no te da a ti la impresión, Carlos, que a lo mejor en esa estrategia tan perfecta, porque Dios es perfecto, también era una sorpresa para los gentiles que alguien del entorno judío Totalmente de y acuerdo. tan estricto como él causara una sorpresa que de momento le oyeran, el corazón se abriera y dijera, pero ¿qué está diciendo este hombre? Algo que nadie ha dicho, un judío de este calibre, de este peso. Exacto. Seguimos, dice, copartícipes de las promesas de Cristo. Esto significa que los gentiles ahora participaban conjuntamente de las promesas. Dios puso ahí un Sí. coherederos, copartícipes. Gloria exacto. a Dios. Esto era un privilegio porque estas promesas estaban reservadas solamente para los hijos de Abraham. Pero ahora está reservado para todos. Se amplió a todos. Qué maravilloso. Vamos al versículo 8, por favor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El apóstol Pablo quedó maravillado que él, que primero era tan estricto judío, después perseguidor de la iglesia y todo lo demás, ahora quedó maravillado por la gracia de Dios, por haberlo llamado a predicar precisamente este misterio, el misterio hacia los gentiles, porque no era un misterio hacia el pueblo judío. Yo estoy entendiendo que el misterio es, ¿cómo puede ser que Dios se ocupe también de los gentiles? Ese es el misterio.
pero ese es el misterio del amor de Dios. Porque aquí, más adelante, habla de las dimensiones del amor de Dios. Habla de la altura, de la profundidad, de la anchura. Habla de las dimensiones, porque en nuestra mente natural necesitamos dimensionar las cosas. Entonces, intentando dimensionar, habló de la altura, de la anchura, de la profundidad del amor de Dios, que lo abarca todo. Significa que nada queda alejado o nada queda fuera de la inmensidad de su amor, ni siquiera los perros gentiles. Me venía, mientras tú nos traes esta luz sobre esto, me acordaba las palabras de Jesús a Nicodemo, a un judío: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree se salve. O sea, seguramente que Nicodemo no llegó a alcanzar lo que iba a venir, y Jesús ya se lo estaba anunciando: he venido amando al mundo para que todo el que cree sea salvo. Claro, el problema es que para Nicodemo, como buen judío que era, el mundo, su mundo, englobaba a Jehová y su pueblo. Y nada más, lo demás. Y el templo ya estaba. Y el templo y ya estaba. Y eso nos muestra a nosotros que muchas veces tenemos nuestra visión y nuestro corazón cerrado para con determinada, lo más triste, cuando estamos cerrados para con otros hermanos. Sí. Cuando estamos cerrados para con otro ministerio, estamos cerrados para con determinadas personas, no podemos estar cerrados. O colaborar, cooperar con otras obras, no podemos, y ayudarnos. Porque todo es por gracia. Si yo tengo algo, es por gracia. Y si es por gracia, no puedo gloriarme de nada. Tengo que compartir. De gracia recibo, doy de gracia. Y nos vamos edificando los unos a los otros, cada uno conforme a la gracia que nos fue dado. Y porque cada uno ha recibido la gracia que Dios ha querido darnos. Exacto. Y los talentos y los dones que Él ha querido darnos. Es que este versículo 8 parece cortito, pero es profundo. Es profundo. Porque sigue diciendo, de anunciar, la gracia de anunciar. La palabra griega que significa anunciar, habla de buenas nuevas. ¿Anunciar qué? Buenas nuevas. Buenas noticias. Y cuando dice buenas nuevas, dice buenas diferentes. Porque una buena noticia para una persona puede ser, bueno, me gané la lotería o qué sé yo, ganó mi equipo de fútbol, es una buena noticia. No, aquí estamos hablando de una buena nueva, una noticia diferente, superior. De otra dimensión. De otra dimensión. Exacto. Y una dimensión eterna. Y eso es lo que muchos no entienden. Hay algunos que tienen un llamado de parte de Dios a servir, algunos en el ministerio de la palabra y otros en otro, y no están entendiendo que no hay nada superior que ser un ministro de Dios. Y estás abandonando, en parte conocemos, en parte profetizamos, porque estás abandonando el llamado de Dios por seguir otras cosas. Spurgeon dijo: si Dios te llama a servirle, no te rebajes a ser un rey. Exacto. Qué importante. Vamos a seguir. Versículo 9 al 13, por favor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, aquí habla de dispensación, habla de tiempo, o sea, habla de, desde tiempos antiguos había unos misterios que estaban ocultos, pero ahora hay revelación, porque en Jesucristo se completó toda la revelación. Sí.
Y a partir de Jesucristo comienza una revelación para que entendamos ciertas cosas. Entre ellas, esto de que también Dios se ocupa de los perros gentiles. Y con los mismos derechos. Y con los mismos derechos. Entonces, cuando habla de dispensación, habla de un adverbio de tiempo, por ejemplo, en otro tiempo, el misterio que desde el principio estaba oculto. Entonces, cuando habla de dispensación, nos está hablando de un tiempo, que ahora venía el tiempo. Este era el tiempo de la revelación. A partir de Jesucristo, en Él se completó la revelación, y a partir de ese momento es donde se abre el entendimiento para que vayamos abriendo, como dice, y de aclarar, se va aclarando lo que estaba oculto. Es que tú has dicho antes que Dios tiene una estrategia, y toda estrategia tiene como etapas. Exacto. Empieza en un punto y según va avanzando, va ciertas etapas abriéndose nuevas revelaciones, un nuevo mover del Espíritu, una nueva palabra, un nuevo mandato. Esto demuestra que estos no eran solo hechos para conocer, sino también para vivirlos. Y no solamente los judíos, sino con los gentiles, que ya comienza a hablar, poco a poco comienza a hablar de lo que de los dos pueblos hizo un pueblo, ¿no? Un pueblo. Entonces, y todo esto estaba escondido desde los siglos. Esta es una gran verdad, porque la dispensación de este ministerio, o sea, dispensar significa dar, repartir. La repartición de esta verdad estaba escondida desde los siglos, antes revelada, y ahora comienza, a partir de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, comenzaba a manifestarse. Así lo empezó a anunciar Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Sí, sí. Hay un tiempo nuevo. Y él mismo dijo, es necesario que yo mengüe, pero es necesario que él crezca. Claro, y esto nos habla, obviamente, ¿qué es lo que sucedió con Cristo? Un nuevo pacto, el valor de ese nuevo pacto. Por la sangre suya. Exacto. No de animales. Ahora, continúa diciendo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dado a conocer. Multiforme. Muchas veces estamos enfocados en lo que nosotros vemos, creemos y pensamos, así pienso, así. Y la sabiduría de Dios adopta múltiples formas. Que no llegamos a entenderlas. Y entonces en tu ministerio, Dios te da, conforme a su sabiduría, una forma, y en el mío otra, conforme a su sabiduría. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarte a ti? Y el otro día hablé que muchas veces... ¿Quién soy yo para juzgarte exacto, a ti? Y muchas veces no nos damos cuenta, y la blasfemia al Espíritu Santo es cuando yo, porque no te entiendo, no te comprendo y no me preocupé en saber si era del Espíritu de Dios lo que había en ti o lo que manifestabas tú, te critiqué aduciendo que eso es del diablo. Entonces la blasfemia del Espíritu Santo es cuando yo le achaco como obra del diablo lo que hace el Espíritu Santo. Eso es verdaderamente la blasfemia, no como hay mucha gente que dice, no, desde que leí lo de la blasfemia del Espíritu Santo, me atormentan pensamientos de insultos y cosas feas del Espíritu Santo. Esas son cosas diabólicas, perturbaciones diabólicas para tenerte ahí mal desanimado. La verdadera blasfemia del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está actuando, utilizando a alguien, un ministerio, una persona o lo que sea, y yo digo, eso es del diablo. Es como una oposición espiritual. Exacto. Entonces, y aquí dice, habla de la multiforme gracia de Dios que fue dada a conocer, se da a conocer la multiforme gracia de Dios, con una sabiduría infinita. Pero me cautiva... Es que es apasionante el libro de Efesios. Me cautiva que habla a conocer por medio de la Iglesia y siempre Efesios se está refiriendo también a la trastienda, a la vida espiritual, porque está dando esa revelación y todo ese poder y esa multiforme gracia también es
para que por medio de la iglesia sea dada a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales. Exacto. ¿Cómo es que se le da a conocer? Se le da a conocer por medio del poder del Espíritu Santo que está en la iglesia. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, cuando somos testigos de Dios, cuando predicamos somos testigos de Dios, cuando amamos al prójimo somos testigos de Dios, cuando oramos somos testigos de Dios, cuando sanamos los enfermos damos testimonio del poder de Dios, cuando con nuestra conducta, habiendo dejado la vieja vida atrás y tenemos una vida nueva en Cristo, con esa conducta nueva nosotros damos testimonio de Dios. Entonces, damos a conocer la sabiduría de Dios. Mientras la gente se odia, damos a conocer la sabiduría de Dios amándonos, perdonándonos, soportándonos unos a otros. Sí. Se manifiesta esa sabiduría, se manifiesta a través de la iglesia, a través de todo lo que hace la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo del templo en sí. Diferenciemos la iglesia de la congregación, diferenciemos, el templo de lo que es la iglesia. El templo es el sitio físico donde se congrega la iglesia. La iglesia es la asamblea de los que fueron llamados fuera, o sea, de los que fueron llamados a salir fuera de este mundo, o sea, los que creemos en Cristo Jesús. Sí. Entonces, esa asamblea es la que manifiesta al mundo en forma grupal y en forma personal de la multiforme sabiduría de Dios. Y también muestra aquí, en este tiempo, que hay muchos que se llaman cristianos que dicen que no necesitan la iglesia y están cometiendo una aberración, un error. Están rompiendo la doctrina y la revelación de Dios, porque dice la Biblia que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio Exacto. del cuerpo de Cristo, de la iglesia. De la iglesia. No del individuo, sino de toda la iglesia. Es muy importante lo que acabas de decir. Por eso también dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bien, ahora, vamos a la palabra multiforme. Me agrada mucho porque encontré algo y dije, Dios mío, cuánta... recordemos que esto fue escrito en griego antiguo y la palabra griega para multiforme es polopaikilos. La y palabra significa, es sencilla. Es sencilla, sí. Y tiene la idea de algo intrincado, complejo, pero de gran belleza. La multiforme sabiduría de Dios tiene cierta complejidad, es intrincada, porque ¿quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién podrá? Sí, es Dios. Pero a su vez, esto tiene una gran belleza. La sabiduría de Dios es bella. Atrayente. Exacto. Brilla. Qué importante, ¿no? Entonces dice que esa sabiduría es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados. Y esto explica cómo Dios revela su sabiduría por la obra de la iglesia, como hablamos recién, ¿no? Y se la revelará a los seres angélicos. La Biblia dice que estamos rodeados por una gran nube de testigos, naturales y espirituales. Los naturales es la gente que nos rodea, los espirituales, ángeles y demonios. Y aquí habla de principados y potestades en lugares celestiales. Esto significa que, el apóstol Pablo varias veces, y en la Biblia se habla varias veces de manifestarle a los potestades, principados, huestes, habla varias veces de esto. Por eso la conducta de la iglesia es tan importante, porque estos seres demoníacos están mirando y la intención de Dios es mostrarles precisamente a ellos lo que nosotros, su poder a través nuestro. Así que, fíjate, te voy a leer, si me permites,
dice precisamente en 1 Corintios, el mismo apóstol Pablo a los Corintios le escribe y dice, 11:10, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo con cosas con las que cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que los ángeles, esa gran nube de testigos que dijimos, personas naturales, personas espirituales, las personas espirituales, hay ángeles, ellos anhelarían mirar lo que nosotros estamos viendo por el Espíritu Santo. Sí. 1 Pedro capítulo 1, 12 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, eso le está diciendo a la iglesia que guarden esas cosas. Para que nos demos cuenta cómo Dios obra en cada uno. Y dice, conforme al propósito eterno que hizo, el misterio revela y promueve un propósito eterno. Esto tiene que ver con lo que vimos hace 2 programas atrás, en Efesios 1:10 dice, habla del cumplimiento de los tiempos donde Dios reunirá a todos, nos reunirá en Cristo Jesús, y habla de los 2 pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. El pueblo gentil. Que habían sido un solo pueblo. Ahí está. Y se rompió las paredes intermedias. Qué importante, ¿no? Bueno, estoy tratando de adelantar porque el tiempo nos... vamos al versículo 14, si puedes leer, por favor. 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí hablaba de las dimensiones del amor de Dios. Tenemos que entender las dimensiones del amor de Dios para no tener un corazón mezquino. Pero solamente yo pienso que podemos llegar a entender eso estando en la comunión con Dios. Exacto. Y el apóstol Pablo dice, por esta causa, por lo que estamos hablando, era el motivo, la base de la oración, y era el propósito de Pablo, que haya ese conocimiento, esa revelación, que él la tuvo, pero quería que los efesios la tengan, y que nosotros tengamos esa revelación. Y él decía, doblo mis rodillas, habla de la oración, y habla de una humillación, porque antes muchos los judíos oraban con las manos levantadas y tenían esa característica, y a veces, no digo que esté mal, porque personalmente considero que hay gente, a mí me cuesta mucho arrodillarme por unos problemas en las rodillas, me cuesta muchísimo, entonces prefiero orar en otra postura, sentado, pero hay gente que se arrodilla y arrodilla su cuerpo, pero no arrodilla su alma. Y hay gente que aunque se mantiene en pie, pero su alma está constrita. Pero cuando habla de arrodillarse, habla de humillarse delante de Dios. Ir con humildad delante de Dios. Y cuando dice, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, recuerda que la familia de Dios lleva su nombre. Amén. Toda familia. Y podemos hablar aquí de familias denominacionales. Tanto que nos dividimos en denominaciones. Y nos gloriamos. Nos gloriamos. Yo soy pentecostal, yo soy bautista. Entonces, si yo soy de los hermanos. toda familia toma el nombre de Dios. Y lo hace para su nombre. Entonces, y sigue diciendo,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Aquí Pablo pidió, oraba para que el pueblo sea fortalecido con poder y con fuerza en el hombre interior. Así como nos gusta ir al gimnasio para fortalecer este hombre exterior, para poder mantenerlo sano, para poder mantenerlo activo, necesitamos fortalecer el hombre interior. Hay un contraste con el cristianismo de hoy, que tenemos que ser humildes y pararnos delante de Dios, porque estamos buscando muchas veces en las iglesias todo lo exterior. Hoy me gusta esta iglesia por la música que tiene. Uy, voy a este culto porque hay tal predicador. Uy, voy a este lugar porque echan tal película. Voy a este otro porque hay un concierto de no sé qué. ¿No? Y cuando tenemos que buscar precisamente, no que eso esté mal, ocupa su sitio, pero tenemos que preocuparnos de buscar iglesias, buscar sitios donde realmente la gracia, el poder, la santidad de Dios y la palabra de Dios estén libres, sin mancha, y que puedan desarrollar a los miembros en sus dones, en sus talentos, para ir descubriendo esto, la multiforme gracia de Dios. Que se manifiesta en el hombre interior, ahí adentro. Ese es el que tiene que ser fortalecido. Exacto. Ahora, para que habite, porque todo esto tiene un propósito. Entonces, cuando dice, ¿para qué? Significa, el propósito es que habite Jesucristo por la fe en los corazones. No hay forma. Pablo pedía que Jesús viviera en estos creyentes como Jesús prometió en Juan 14, 23, que dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Entonces, habla de esa morada. De hecho, en Apocalipsis dice, aquel que dice, yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Habla de morar. Y justo esto lo dice la iglesia de Éfeso. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios quiere morar, Él quiere hacer morada. De hecho, las fiestas de los tabernáculos de los judíos es una forma en mostrar que Emmanuel, Dios con nosotros, significa que tabernaculó, o sea, se hizo hombre y habitó con nosotros en la persona de Jesucristo. Pero ahora, cuando Jesucristo dijo, me iré, pero no os dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, Él habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bonito! Y Él os guiará. Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora, hay dos palabras griegas del antiguo griego que transmiten la idea. Vivir en, una es la idea de vivir en un lugar como un extraño, y la otra tiene la idea de establecerse en un lugar para convertirlo en su lugar permanente. Y esa es lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en cada uno de nosotros. Hacerlo su hogar permanente. Permanente. Qué bonito. Ay, ay, ay. Allá no entra esa palabra que hace tanto daño. Es que yo no siento al Señor. No. Si has recibido al Señor, el Señor está ahí. Está ahí. Está ahí. Ahora sigue diciendo, arraigados y cimentados en amor. Hay algo que tenemos que cuidar nosotros y es en echar raíces. Echar raíces. Hay muchos que le interesan mucho los dones o crecer mucho en el estatus social, porque hay estatus social dentro del pueblo de Cristo. Sí. Dentro de la obra de Dios hay estatus, y pareciera que el sumo sería escalar en el estatus social. No, hijo de Dios, no. Te lo voy a explicar con un ejemplo práctico. Hace unos años yo pastoreaba en Montevideo, Uruguay, y entonces un día hubo una tormenta terrible, una tormenta, mucha agua, mucho viento. Entonces me llaman desesperados unos hermanos de la iglesia que tenían un chalecito, y en la cumbrera del chalecito se había caído un pino enorme ahí, y no les destruyó el chalet de casualidad, pero tuvieron que hacer unos grandes arreglos. Y cuando voy, el pino ese era enorme, pero tenía unas raíces muy pequeñas. Era desproporcionado el tamaño del pino a las raíces pequeñas. Había crecido mucho,
pero cuando tuvo que soportar las tormentas, se vino abajo. Y así es la vida de los creyentes que no se preocupan en echar raíces. Raíces en el Señor, raíces en su palabra, raíces en la comunión con Dios, raíces en la iglesia. No te preocupes tanto en el crecimiento de lo que se ve, preocúpate en el crecimiento de lo que no se ve. Que eso es lo que te va a dar la estabilidad cuando vengan las tormentas y los problemas. Que de hecho San Pablo, uno de sus discípulos, a Timoteo, le dice que en las cosas de Dios no pongan neófitos. Y la palabra neófito en el griego significa un recién plantado. Exacto. O sea, que una cosa recién plantada que no se arraigó. Ha tenido tiempo a echar raíces. Exacto. Entonces, vemos precisamente todo esto. Y vamos porque ya hemos hablado de la dimensión del amor de Dios, que seamos plenamente capaces de entender, junto con todos los santos. El entendimiento no viene en forma personal y única, viene entre todos. De hecho, dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, vamos al versículo 20, por favor, y ya terminando, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te diste cuenta que dice que el Señor es poderoso para hacer cosas, todas las cosas, no algunas, todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Significa que generalmente pedimos en función del entendimiento que tenemos y nos quedamos cortos porque Dios tiene una capacidad muy superior para actuar. Eso es lo que significa. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Entonces, nuestra forma de orar y de pedir estará limitada por nuestra falta de conocimiento de la voluntad y el poder de Dios. Cuanto menos te acerques a Dios y menos conozcas de su gracia, de su poder, de su voluntad, tus oraciones serán menos eficaces. Tus oraciones serán menos, ¿cómo te puedo decir? Menos del espíritu y más cerca de tu carne, de tus pensamientos. Pero menos osadas. Menos osadas. ¿Por qué? Tus oraciones serán osadas en función del conocimiento que tengas de Dios. De Dios, de ese Dios grande y poderoso. Porque Él actúa mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y aún entendemos. Gracias a Dios. Bueno, amigos, hasta aquí el camino que nos ha llevado el capítulo 3 del libro de Efesios. Seguramente que les ha gustado, sin duda habrán aprendido cosas. Con humildad les hemos intentado transmitir, especialmente Carlos Reyes, pues toda la enseñanza o parte de lo que la enseñanza de Efesios tiene, porque hay mucho más. Les invito a que busquen en Solidaria Televisión los capítulos anteriores. Ahí está el capítulo 1, ahí está el capítulo 2, que juntos se complementan con el capítulo 3. Y les emplazo a que nos vuelvan a sintonizar, a vernos, simplemente porque entraremos en el camino, en el sendero del capítulo 4 del libro de Efesios. Esperamos haberles bendecido. Gracias, Carlos, por todo. Un verdadero placer que juntos aprendamos. Dios les bendiga. Un abrazo. Recuerden, sintonicen la televisión de Radio Solidaria y también la radio. Dios les bendiga.